Cuando entre los años 50, 60, 70, Jacques Derrida trataba de deconstruir la realidad binaria del individuo, moviendo los cimientos de la semiótica de Saussure y de Charles Sanders Peirce. Bueno y malo, blanco y negro, Dios y el diablo. Trataba de deconstruir, ¿no?, ese pensamiento dicotómico, binario, instintivo en que caen los seres humanos. Uno lo retrotrae a la sociología, a la política y a todo lo demás. El inicio del conflicto Hamas-Israel es la génesis de la nueva constitución binaria de un mundo que hace 30 y pico de años, con la caída del muro de Berlín, se rompió esa dualidad, eje comunista, eje democrático. No han pasado 30 años y ya el mundo vuelve a ser amago de un sí y un no. Para mí Hamas, si usted agarra ahora mismo Hamas, Irán, Rusia y lo que será el BRIC, y por otro lado, el occidente debilitado, debilitado por unas ideologías comenzó con Ucrania, lo mismo está pasando Ucrania-Rusia. Esto es lo mismo, Hamas-Israel. Creo que ahora comienza otro problema igualito. Para mí, del punto de vista filosófico, sociológico, que es lo que uno está haciendo, un ejercicio sociológico, eso es lo que viene en este mundo. Domingo, tú habías dejado el punto en el tema de la... Digo, deberíamos cerrar el programa después de esa conclusión. Después de esa conclusión. Mira, tú sabes que Occidente tiene un problema mayúsculo. Occidente se involucró en una guerra. Putin no me cae bien ni es de mi línea. No lo es. Pero Occidente se metió en una guerra que sabía que no podía ganar. Porque estaba peleando con un enemigo que se podía equiparar. Porque Occidente solo es guapo cuando puede atropellar y arrasar. Pero pelear con Rusia no es lo mismo que agarrar un paisito cualquiera y meterse y hacer todo lo que saben hacer. Al meterse en esa guerra Occidente y meter todo el dinero del mundo, la OTAN y Estados Unidos, porque eso no es una guerra de Ucrania, saquen a Ucrania de ahí. Que Ucrania no es más que un nombre, eso es la Unión Europea y Estados Unidos peleando frente a la euroasiática Rusia. No tienen manera de ganar esa guerra. Han descalabrado una parte de la economía del mundo, aunque han estimulado la economía de guerra y de las armas. Tiene ese revés el mundo occidental, porque ¿de qué manera tú le vas a ganar a Rusia una guerra que tú sabes que no es ganable desde el inicio? Pueden quedar empatados, puede que llegue a un acuerdo, puede que haya un armisticio, pero victoria no van a obtener. Y ahora estalla este lío y Occidente tiene otra vez, Domingo, que mirar para abajo, sin una respuesta. Hay una crisis en la civilización occidental. En todos los órdenes hay una crisis, sin duda. La primera empieza por el pensamiento y termina con la política. Mira, Ricardo, yo levanté esa teoría, la teoría de que la guerra de Ucrania fue utilizada por Occidente para protegerse de la amenaza que tenía la economía, la amenaza de recesión. Ustedes recuerdan que cuando salimos del COVID, todos los pronósticos de los economistas del mundo planteaban una recesión terrible. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Pero ¿qué hizo el pensamiento económico de los países desarrollados? Dijo, pero podemos coger de la reserva de impuestos de cada una de estas naciones para traspasársela a la industria armamentista. Y vamos a levantar la economía de toda esta nación y focalizamos una guerra. El dinero que vamos a entregarle a la industria armamentista
se va a quedar en el torrente económico de cada nación. ¿Por qué? Porque eso implicaba pagarle empleo a ellos. La gente que recibían salario por empleo en la industria armamentista salían a consumir. Eso implicaba quitarle impuestos a la industria armamentista. En fin, se evitaba la recesión. Y lo evitó Reino Unido. Observen quiénes. Pero ocurre, señores, que la economía de Rusia es una economía capitalista. Totalmente. ¿Y la de China? En Rusia y en China están las oligarquías, y no lo digo yo, lo dice Piketty en el libro que publicó en el 2020. Oye, Piketty con datos, se los recomiendo a ustedes, con datos concluyentes lo dice. Próximo premio Nobel de Economía. Sí, tú me lo has dicho siempre. Oye, con datos concluyentes, ahí están las oligarquías más agresivas del mundo capitalista, en China y en Rusia. Entonces, sí, el capitalismo lo que hizo... Es más, ahí hay espacio que no hay derecho laboral. Oye, claro, el capitalismo lo que hizo fue protegerse de la recesión que habían pronosticado los economistas, que no se dio justamente por la guerra de Ucrania. Porque además la guerra de Ucrania estimuló la inflación y no hay recesión. Oye, no hay recesión si la inflación estimula el crecimiento. Ahora, no es un economista que está hablando, es un lego. Ahora, ¿qué pasa con Israel, señores? Después de que los ingleses salieron de esa zona que controlaban todo el territorio palestino, a principios del siglo pasado, después que salieron, después que ellos comenzaron a ser enfrentados por los propios israelitas, ellos se fueron, descubrieron que los israelitas podrían ser unos buenos aliados para influir en los judíos que estaban en territorio norteamericano, en el continente norteamericano, donde ellos se habían retirado también, y utilizarlo como estimuladores del desarrollo capitalista inglés. Pero descubrieron tanto los Estados Unidos como los propios ingleses que Israel podía ser la punta de lanza que ellos construyeran ahí en Medio Oriente para tratar de proteger sus intereses económicos de los árabes que lo enfrentaban bajo un manto teórico religioso. Y lo que se estaba dando a principios del siglo era el control del carbón y el naciente comercio petrolero. Y el único, porque tenían la justificación del pleito con los palestinos, el único enclave que podían utilizar para contener el monopolio de los intereses económicos en la zona árabe era Israel, y ellos no se envolvían directamente, no se involucraban directamente. Y desde entonces, por eso que ustedes ven que le meten 6.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares anualmente a la economía israelí, Occidente y en términos global, los europeos y los norteamericanos, porque Israel es el brazo armado, contendor o disuasor, más bien, disuasor de cualquier extremismo islámico. Yo voy a decir esto, Domingo, Que amenace los intereses económicos tanto de Europa como de Estados Unidos en la zona. Mira, yo quiero decir esto, después de tu holgado análisis. Israel, nosotros tenemos un 4% para educación, ¿verdad? 4% para educación del PIB. Israel destina 4.3% del PIB para investigación científica. Sí, y puede Es hacerlo. un país que tiene luces extremadamente admirables. Y puede hacerlo porque tiene financiamiento externo para todo. Para todo. Israel tiene 8.500 científicos por cada millón de habitantes. Oiga bien. Ese dato es ese mismo. No hay un país en el mundo que tenga 8.000 científicos por habitante, ni siquiera 1.000.
por millón de habitantes. O sea que Israel es un país que tiene esferas admirables. Pero lo de la Franja de Gaza y lo de los palestinos, eso es un baldón del que no se van a quitar nunca. Pero que eso es lo justificativo para qué. Mira, eso es un triángulo, Ricardo. Mira, ellos estimulan con el conflicto palestino, estimulan la animosidad de los árabes contra ellos y justifican el apoyo de Occidente, el financiamiento de todo eso, lo justifican con el hecho de que ellos tienen que defenderse de los árabes, pero además, todos los intereses, ellos son los guardianes de los intereses europeos y norteamericanos en la zona. Sí. Le crean una crisis. ¿Por qué tú crees que existe esa enemistad entre Israel e Irán? O es que los Estados Unidos no pueden meterse a Irán como se metieron a Irak, a protegerse del petróleo. ¿Por qué tú crees que le entraron a Hussein cuando Hussein atacó a Kuwait? Mira. ¿Por qué estaba amenazando el petróleo, el manejo del petróleo de Kuwait? Sí, pero ese poderoso Estados Unidos salió corriendo de un país que la gente anda en chacleta todavía. Sí. Afganistán. Pero que para mí es otro símbolo de la decadencia de Occidente. No, Ricardo, te sugiero que no te vayas por ahí. Oye, es que está cambiando el método de dominio de Occidente. Eso es lo que yo te estoy tratando de explicar. Tienen a Israel para evitar Afganistán y para evitar Vietnam, porque Estados Unidos se ha convencido de que ocupaciones y guerras de largo alcance lo desgastan. O sea, es muy costoso para ellos. Creo que Afganistán es la última experiencia. Sí, y no la repiten más. Y no la repiten más. ¿Por qué tú crees que no se metieron a Siria y usaron? Y ahí empezó el pulso con Rusia. ¿Por qué tú crees? Porque ya no se justifica. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué gana el mundo y el mundo occidental con mantener una situación de una tensión tan elevada y crítica como esa de ese pedazo de tierra? Y la otra es, Domingo, eso solo va a crear más resentimiento y odio. Sí, pero recuerda que la élite económica mundial todo lo calcula, costo-beneficio. Sí. Eso es el daño colateral. El problema es quién es la élite en este momento. No. Bueno, oye, mi pregunta, vámonos un poquito más. Yo ¿Quién es la élite ahora mismo? ¿Los Estados Unidos? No creo. Los centros. Europa, China. Los centros económicos que dominan políticamente las naciones grandes. Esa es la élite. Ahora, yo te hago un paréntesis ahí sobre la élite financiera y económica. Tú mira la calle de la capital hoy y está llena de carros chinos híbridos. Ay, y América papá. Latina entera. Sí. Y la mitad de Europa. Sí. Y África lleno. Nosotros estamos hablando de un mundo rediseñado. Ahí completamente. es que voy, gracias. De un mundo que está en una transición. Por eso, esa transición está tratando de ser contenida. Y lo grande es que China no ha tirado una bala. Oye, Ni le conviene. Ricardo. A China le conviene la paz. Oye, mira. Dime. Ese proceso de transición está tratando de ser contenido por la fuerza que están siendo desplazadas. Por eso, tú ves que Estados Unidos y Europa se refugian en la OTAN. Se refugian en la OTAN tratando de darle oxígeno a una estructura que Trump comenzó a debilitar, pero que venía debilitándose sin que nadie lo notara desde hacía mucho tiempo, porque eso garantizaba el orden de dominio, pero ya está siendo desplazado por el imperio del mercado neoliberal. El orden de dominio acaba de concluir, porque debemos de terminar, y te voy a decir el dominio de los anuncios. El dominio del tiempo. La cuarta dimensión. Héctor, el arma más poderosa de esta época, de la matriz tecnológica y de la expansión tecnológica de la comunicación, es la mentira. Totalmente. Te obstruye, te manipula, te retuerce, te engaña, te hace creer otra cosa, te marea, Domingo, y tú lo consientes sin darte cuenta. Y me dice Nietzsche, y lo desarrolla muy bien Byung-Chul Han, que lo más peligroso
y eso nació en la modernidad, no en la posmodernidad. Lo más peligroso es quien desprecia la verdad, no el que habla mentira. Sí. Ahora mismo El que entramos desprecia. en la posmodernidad, entramos en un mundo de desprecio de la verdad, que no le importa mentir o la verdad. No, peor aún es Heidegger. Si no enfrentamos a la muerte como la única verdad, nos pasaremos la vida engañándonos con mentiras. La vida auténtica le La llaman. auténtica vida. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, y a contrapelo de Héctor.